Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a la mesa redonda, la conciliación de la vida familiar y la vida laboral. Si preguntas a una pareja los motivos por los que están retrasando el momento de ser padres, seguramente uno de ellos es no podemos conciliar. Nuestra sociedad actual, si no vives cerca de tus padres y estos están jubilados y dispuestos a vivir una segunda paternidad, es casi imposible que puedas ir a trabajar, cumplir con tus horarios y además poder recoger a tus hijos de la guardería o el colegio. Eso sin contar con que puedas permitirte el lujo de pagar el coste de una guardería, ya sea pública o privada, y realmente llegar a fin de mes. Además del tema de los horarios laborales, que para nada se corresponden con los horarios de colegios y guarderías, se añaden otros problemas. ¿Qué hago si el niño se pone malo y tengo que ir a recogerlo y no lo puedo dejar en la guardería? ¿Dónde dejo al niño en los largos meses de vacaciones? Ahora hemos oído hace poco es un tema de actualidad, el tema de las actividades extraescolares, si realmente hay padres que los dejan ahí porque no saben ya dónde dejarles o realmente es algo que es un interés para ellos, ¿no?, para motivar a los niños y estimularles. Luego está la opción de que uno de los padres deje de trabajar, pero claro, es una opción que en la mayoría de los casos no es factible, ¿no? Como con un solo sueldo realmente mantener una familia pues complicado. Todo esto hace que la tasa de natalidad en España en el 2013, la tasa de natalidad es el número de nacimientos por cada 1.000 habitantes, haya sido del 9,11%, es una tasa muy baja, de las más bajas. Además está también el índice de fecundidad, que es el número de hijos por mujer. En España en 2013 ha sido de 1,27. Es una tasa también que pues, no asegura el reemplazo generacional. Las ayudas en España están muy lejos de ser otras ayudas de países europeos y bueno, pues eso al final hace que no se favorezca, ¿no?, la paternidad. Entonces, por eso hoy queríamos plantearnos si realmente es posible conciliar en España y a día de hoy. Entonces, hemos reunido en esta mesa redonda a José Luis Casero, presidente de AROES, Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles. Luego tenemos a Daniela, autora del blog Papá e Hijos, Daniela Dávila. Y por último tenemos a Adrián Cordellat, es periodista, autor del blog Un Papá en Prácticas y cofundador de Tacatá Comunicación. Bueno, muchas gracias también a vosotros por venir, bienvenidos. Gracias. Me gustaría empezar analizando un poco los principales problemas a los que los padres deben enfrentarse a la hora de conciliar. ¿Cuál es vuestra idea? Así en 3 puntitos rápidos de los principales motivos que creéis que son lo que te tienes que enfrentar a la hora de, venga, pues soy papá, ¿qué me voy a encontrar para conciliar? En mi caso, por ejemplo, podríamos hablar de permisos de paternidad y maternidad muy cortos, pero muy, muy cortos. Las jornadas laborales españolas que se hacen eternas, en muchos casos con 2 o 3 horas para parar a comer. La incomprensión realmente de la sociedad, de los mismos compañeros si solicitas reducción de jornada, especialmente si eres hombre. Y la incompatibilidad de los horarios laborales y escolares, que no tiene nada que ver la hora de que empiezan los niños en los coles con la que empiezan los padres a trabajar, y cuando acaban los padres y los hijos pues pasa exactamente lo mismo. También es importante señalar que no hay una igualdad en cuanto a salario de mujer y hombre. Siempre son las mujeres las que se ven con la obligación, porque no salen las cuentas un poco entre que las ayudas de las guarderías cada vez son menores, con la crisis se ha recortado mucho a las familias. Yo creo que eso también está haciendo que sea cada vez más difícil la parte económica, conciliar la vida laboral. A veces a gente no le salen las cuentas, es decir, si me incorporo y tengo que pagar guardería, comedor y todo, pues tampoco beneficia. Siempre las mujeres ganan un 20% menos en media que los hombres, por lo cual son ellas las que se ven obligadas a sacrificar su incorporación al trabajo. Y un poco la corresponsabilidad, ¿no?, que no hay un equilibrio real entre el trabajo de casa que se hace entre mujer y hombre. Hay que fomentar más que sea una igualdad, que no caiga todo sobre la mujer. Y también los horarios de la guardería, del colegio, las vacaciones, que hay niños que se ven obligados a pasar los mismos meses que trabajan sus padres, 11 meses al año en la guardería, porque no tenemos dónde dejarlos, no tenemos las mismas vacaciones. Entonces yo creo que eso nos favorece. Yo os lanzo a los que estéis aquí pues una pregunta, es decir, no tanto voy a contestar yo preguntas. ¿A qué modelo de sociedad, modelo socioeconómico, nos queremos parecer en España? ¿A China? Es decir, con todos mis respetos a China,
abierto 24 horas, abierto hasta el amanecer como la película, o queremos parecernos a nuestro entorno económico europeo en el que teóricamente estamos encuadrados con reglas de juego europeo, o vamos a seguir jugando con la coña esta de España es diferente, somos diferentes, somos simpáticos, tenemos un clima, horas de siesta, hasta las 11 en la calle, los niños jugando, hasta las 12 de la noche. ¿Ese es el modelo realmente de sociedad que queremos tener? Yo tengo muy claro a cuál me gustaría parecerme, y no es precisamente la que os he hablado de las 24 horas. Respondiendo a la pregunta de la compañera, el principal problema a la hora de conciliar es un problema muy estratégico, que es el trabajo. Pero claro, el trabajo es una bendición, y más en los tiempos que corren. Decimos, oye, existe una cifra de desempleo intolerable en este país. Entonces, cuando hablamos de todos estos temas, yo siempre procuro decir, como presidente de la Comisión Nacional de Horarios, huir de generalismos, de generalidad. Es decir, porque los españoles tenemos una tendencia muy importante a hacer afirmaciones muy desde el punto de vista personal y lo trascendemos al resto de las personas. Es decir, yo soy José Luis Casero, soy persona, soy empresario, es decir, en consecuencia pues tengo pues unas reglas de juego, tengo 2 niñas, tengo mi mujer, tengo unas circunstancias que seguro que todos y cada uno de vosotros son absolutamente diferentes. El tiempo o la racionalización o armonización del tiempo de las personas es diferente para cada uno de nosotros. Un principio de formación, soy abogado, licenciado en Derecho, en su momento ejercí, que me enseñaron en la facultad, que yo creo que es lo único que he retenido de la carrera, es la igualdad. ¿Qué es la igualdad? La igualdad no es todo, somos iguales. La igualdad es tratar situaciones desiguales de forma desigual. En consecuencia, la conciliación, que debe verse desde la perspectiva de que es un derecho fundamental de las personas, y ya que somos personas en cierta forma poliédricas con diferentes caras, pues un varón, una mujer, un bebé, si tenemos diferentes circunstancias todos y cada uno de nosotros, pero sí que el trabajo, que es un poco lo que nos marca los ritmos de tiempo en nuestra vida, parece que nos arrastra todo. No sé si os dais cuenta, es decir, el que no tiene trabajo porque quiere tenerlo y haría cualquier cosa o no, y el que tiene trabajo haría cualquier cosa. Es decir, la crisis económica ha originado en este país tremendos miedos en los empresarios, se han cerrado más de 1 millón de empresas, en los trabajadores que tenían un puesto de trabajo, y en consecuencia nuestra labor, o por lo menos desde el punto de vista de la Comisión, es demostrar tanto a los empresarios como a los trabajadores que un modelo de empresa conciliadora, con respeto a los trabajadores, con respeto también a los empresarios. Esto no es una tarea en la que se pueda volcar todo al empresario y el trabajador es el bueno, y a la inversa. Es decir, no me vale. Si aquí el concepto de corresponsabilidad que siempre se habla en el ámbito privado, yo lo procuro aplicar también al mundo empresarial. Creemos que horarios flexibles, jornadas de trabajo humanas, jornadas de trabajo dirigidas por parte de las empresas de forma eficiente. Lo estaba hablando con el compañero antes. El tiempo, que es idéntico absolutamente para todos de nosotros, no deja de ser una especie de continente. A mí como empresario me interesa el contenido, me interesa la productividad, la eficiencia, la innovación. Es decir, si logramos demostrar, y en esas estamos, que las empresas con horarios flexibles, con horarios racionales, con horas de entrada razonables, respetando a sus trabajadores, creando un clima laboral adecuado. Es decir, ¿pero quién va a trabajar de forma eficiente cabreado? Es decir, si tienes unos horarios racionales, serás una persona más completa y en consecuencia serás más productivo. Con lo cual yo todo el tema de la conciliación, o desde mi punto de vista el gran problema, lo centro en los horarios laborales. Hay muchísimas cosas más, es decir, ya no solamente desde el punto de vista de conciliación, sino desde el punto de vista de los hijos ya nacidos, el cuidado de los hijos. Somos el país con una tasa de maternidad bajísima, somos el país con líderes, qué rabia me da decirlo, soy español, es decir, líderes en fracaso escolar, líderes en tasas de separaciones matrimoniales, somos líderes, dormimos 55 minutos menos que el resto de países de la Unión Europea. ¿Esta es la España diferente que queremos? A mí no me mola absolutamente nada, pero también os lo digo, es decir, os lo planteo desde un punto de vista individual. Esto, es decir, que no lo cambian los políticos, esto lo cambiamos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que hacer el esfuerzo. ¿Qué es difícil? Pues claro que es difícil, os habla un padre, empresario, marido,
me dejó los cuernos para que poder armonizar todas estas facetas, pero vale la pena. Eso lo es. Muy bien. Bueno, hablando un poco de lo que justo comentabas, ¿no?, de los horarios de las empresas, Aroe lleva años luchando no solo por la racionalización de los horarios en cuanto a empresas, sino también comerciales, programas de televisión en prime time. Por meter un ejemplo concreto, hace poco, no voy a decir el nombre del programa por no decirlo, pero un concurso de estos de cocina Masterchef actuales, Junior. Efectivamente, que lo ponen a la misma hora que el adulto cuando va dirigido a niños. No sé eso, en vuestra opinión, los tres, ¿cómo lo veis? La importancia de eso, de los horarios, no solo de las empresas, sino del resto del día a día. Sí, yo considero que había que cambiar el modelo de país. O sea, no solo empezando por los horarios de empresas, acabando por el horario televisivo. Siempre digo que vivimos en un país esquizofrénico porque si no tiene sentido que empiece el prime time televisivo a las 11 de la noche y acabe a la 1 de la madrugada, si quieres tener una vida más o menos normal. Y si además te tienes que levantar a las 7 de la mañana para ir a trabajar al día siguiente. Y eso empieza por cambiar los horarios laborales, cambiar los horarios de los comercios, incluso por cosas que aparecen tan intrascendentes como las series de televisión. En Estados Unidos los capítulos duran 40-45 minutos. En España las series de televisión duran 1 hora y media el capítulo. Más publicidad son 2 horas y media, empezando a las 11 de la noche, 1 y media de la madrugada. Entonces había que cambiar el modelo de país, pero vamos, todo, a rajatabla. Bueno, yo desde hace varios meses estoy viviendo en Holanda y la verdad es que los horarios no tienen nada que ver y se nota mucho a nivel familiar, tanto que mi marido llega bastante antes a casa, saliendo a la misma hora que salía aquí en España, y tenemos menos tiempo para comer, pero luego podemos disfrutar todos de una cena a un horario normal sin tener que irnos a la cama corriendo. Y los niños sí que lo agradecen. Luego yo creo que en cuanto a las empresas, o sea, sí que es necesario ir a un horario más europeo para todo, para las empresas y todo. Y luego en cuanto a las empresas, yo creo que para poder tener un horario flexible hace falta un punto de partida, que es tener en realidad poder trabajar por objetivos, que eso es en realidad un mito de muchas empresas, porque prima el estar sentado, el presencialismo, porque no hay una medición acorde a, pues si yo hago esto en 3 horas, porque me tengo que quedar 5 horas sentado. Entonces yo creo que eso es importante. Y luego no solo, bueno, este programa en concreto, pero es que el Disney Channel, la serie más taquillera que todos los niños querían ver, acababa a las 9 de la noche o empezaba a las 9 y acababa a las 10. Entonces, un poco, si niños que al día siguiente se despiertan a las 7 de la mañana para ir al cole, no pueden estar despiertos hasta esa hora. Entonces, yo creo que sí que tiene que acompañar un poco un cambio de mentalidad en la sociedad de que los niños necesitan horas de descanso y todos para poder estar más en familia. ¿Se me oye? Yo creo que nos han colado un gol por la escuadra, literalmente. Este señor, estoy señalando, es decir, tendrá, perdona si me equivoco, 35 años. Sí, 35, por ahí un poquillo iba a decir, hay que ser. Vamos a ver, yo soy mayor, y además soy padre mayor, si no voy a revelar mi edad, pero decir, todos recordamos, años 90, los informativos empezaban a las 9 de la noche, terminaban a las 10 menos cuarto. No hace tanto tiempo, de verdad, es decir, esto me hace sentir súper viejo, es decir, pero que no hace tanto tiempo. Incluso si me retrotraigo un poquito más, es decir, 8 y media. Si uno va a Canarias, es cuando uno lo vive absolutamente desde un punto de vista racional. Esto hace poquito, un día completo en Canarias trabajando, y la verdad que uno lo valora muchísimo. Os digo que nos han colado un gol por la escuadra porque nos han metido una piedrecita en el zapato, y uno cuando le mete una piedra en el zapato se va acostumbrando. Es decir, con el paso del tiempo, si no se remueve y no hace nada, pues dices, pues mira, te meten otra, y al final los horarios nos hemos encontrado con un informativo en televisión española que empieza a las 9 y terminaba a las 11 menos 25. Determinadas personalidades, es decir, no puedo decir, pues sí, el presidente del Congreso me decía, es que a mí me encanta la sección del tiempo, 25 minutos del tiempo. De hecho, un día hubo, no porque lo viese yo, es decir, me lo comentó él, hubo un reportaje sobre un pluviómetro extraordinario, de los que miden la lluvia, de 20 minutos, en horario de máxima audiencia. Yo considero, incluso como padre, me entenderéis, que estamos siempre... Tú ves televisión, veo poco yo, sí. Y Bob Esponja, es decir, y con matices. Entonces, pero te lo van contando y a veces incluso puedes hacer zapping.
Entonces, nos han colocado un gol. Volvemos otra vez al tema de rentabilidad. Yo he estado reunido con presidentes de la televisión privada y de la televisión pública. Y son como niños. Espero que si me oyen decir, pero se lo digo también a la cara, soy político, ni quiero serlo. Si lo haces tú, lo hago yo. Ese es el argumento. Es decir, no hay otro. Hay otros un poquito más ocultos que podemos entender. Los futboleros. Cuando hay partido de Champions, ¿a qué hora empieza? 9 menos cuarto y termina a las 11 menos cuarto. Horario europeo. En España decimos pues a las 10. Sí, porque compran los derechos. Otros países, especialmente países de Oriente, y ellos lo ven en horarios racionales. Los que no lo vemos en horarios racionales somos nosotros, que nos colocan fútbol a las 10, 10 y media, y si es necesario a las 11, porque al final solamente les interesa Barcelona-Madrid. El resto va dentro de un kit, es cuando uno compra una película y compra 5 de Van Damme, y las acabas yendo, y Steve Seagal, la que realmente, pero va todo en un paquetito. A lo que voy es, hemos reclamado. Hay avances, sí, hace poquito lo habréis visto, es decir, Televisión Española ha adelantado su hora de inicio de prime time. Eso no fue lo que le pedimos, es decir, tanto a uno como al presidente. Yo le he felicitado al presidente de Televisión Española, pero le recuerdo que no se le suba a la cabeza, porque la idea es adelantar la hora de fin. Nosotros queremos que los programas de televisión de la pública, que pagamos absolutamente todos, deberían terminar en un entorno de 11 de la noche, 11 y cuarto, 11 menos cuarto, no vamos a ser tampoco talibanes aquí de defender a las 11 apagón informativo. ¿Que luego haya televisión? Sí, estupendo, pero que sus programaciones de prime time, sus contenidos estrella vayan en ese horario, sí, para que las familias pues, los niños puedan hacer algo tan obvio como dormir, ir al colegio, ser productivo, los trabajadores también. Esto también es un problema de libertad, tampoco libertad ejercida por cada uno de vosotros. No te imagino poniendo a tu hija a las 12 de la noche en la televisión. O sí, no lo sé. Es decir, a lo que voy es que mis hijas, es decir, no ven televisión a partir de una determinada hora, pero agradeceríamos muchísimo a los poderes públicos que establezcan los marcos adecuados, oportunos, para que los padres o los que no tienen hijos, pues puedan dormir, porque al final esto es una cuestión de salud, no es una cuestión tanto de dinero. Si es su obligación, viene el artículo 9.1 de la Constitución española. Dice, oiga, hagan ustedes, yo puedo entender las privadas, que al final les mueve el símbolo del euro, pero si logramos igual demostrarles que horarios racionales, lo que estábamos planteando, no afecta a su cuenta de resultados, que estamos hablando de franjas de media hora. Es decir, franjas de media hora importantísimas para nosotros, para todos los que estamos aquí. Pues iremos avanzando, la lucha continúa y seguiremos dando la lata, y soy optimista, las cosas buenas y las causas justas no son fáciles, somos conscientes de ello y seguiremos siendo guerreros, con unos o con otros, con el que venga o el que salga. Y hablemos un poquito de los abuelos. Los abuelos hacen un papel fundamental. De hecho, hay mucha gente que te dice, joder, es que mis padres no viven en mi ciudad, como diciendo, Dios, ¿qué voy a hacer?, ¿no? Pero realmente, ¿qué opináis vosotros? ¿Es lícito pedirles tanta ayuda como se les está pidiendo actualmente a los abuelos en este tema, o les estamos convirtiendo un poco en nuestros esclavos cuando deberían estar aprovechando su jubilación con más tranquilidad? A mí lícito me parece, pero no me gusta personalmente. O sea, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos una abuela cerca de casa y no la requerimos para eso. Realmente me parece que los abuelos tienen que disfrutar de sus nietos y no tener la obligación de cuidarlos permanentemente. Lo que pasa es que sí que es cierto que al final la sociedad en la que vivimos te obliga a ello, porque si necesitas 2 sueldos para pagar una hipoteca, para pagar un alquiler, o tienes de la guardería o tienes un abuelo que te eche una mano. Pero sí que me parece eso, que los abuelos deberían sobre todo disfrutar de sus nietos y no tener la obligación de cuidarlos. Bueno, yo he escuchado mucho la frase de benditos abuelos, o sea, es que sí, muchas familias lamentablemente no se pueden permitir tener un niño hasta que el abuelo se jubile, o sea, que el sueldo no les da para pagar una guardería, ni porque con las ayudas que hay no son suficientes con un sueldo ni con mucha familia, entonces muchos han tenido que tirar de los abuelos. Eso también, o sea, yo creo también es lícito, pero cambia un poco los esquemas que teníamos. Yo también he escuchado la otra parte de los abuelos hablar y decir, yo antes estaba deseando que llegara el fin de semana para tenerlos todos en casa y comer un domingo juntos y todo, y ahora más bien estoy deseando que llegue el fin de semana para poder librar,
porque estoy de lunes a viernes con los nietos, ¿no? Entonces, yo creo que son una ayuda fundamental. Luego también hay abuelos que yo digo, tampoco, o sea, si a nosotros nos cansa el día a día con los niños, a veces ves a gente demasiado mayor con un carrito de bebés que dices que hasta el peso del niño y todo, pero es que hay familias que si no la natalidad fuera inexistente, o sea, es que no se pueden permitir ni con el horario laboral ni con su sueldo pagar absolutamente nada para que le cuiden a sus hijos. Y yo también he vivido sin los abuelos cerca y la verdad es que siempre hemos tenido que tirar de una persona en casa que luego empiezas a sacar cuentas y dices, se me salen las cuentas y a la final estoy pagando a otra persona, me está quedando poquísimo sueldo y estamos invirtiendo, o sea, ella no está cuidando a sus hijos, yo no estoy cuidando a los míos y encima tampoco me está quedando tanto dinero. Entonces, dices, bueno, pues por un tiempo hago un sacrificio, intento hacer otras cosas, hacerlo por mi cuenta y luego no perderte tan... o sea, pero es cierto que las mujeres, o sea, en la gran mayoría de los casos, las mujeres somos las que sacrificamos la carrera profesional por esto, por más que nada por la diferencia que hay también en sueldo. O sea, no es lo mismo que mi marido deje su trabajo que yo lo deje porque él gana más que yo y es una realidad que muchos hombres ganan al menos el 20% más que sus mujeres. Entonces, yo creo que los abuelos son grandes aliados de la conciliación y simplemente estamos cambiando los esquemas de el fin de semana tienen que darles tiempo para ellos mismos descansar y librar y cambiar los patrones. Yo creo que los abuelos, sin los abuelos en este país nos iríamos a hacer al traste, literalmente. Es decir, así de claro, es decir, al amparo del amor se han creado una situación absolutamente injusta. Es decir, lo estaban comentando los compañeros, esto es una pescadilla que se muerde la cola. Yo no lo veo tanto así, yo lo veo como estos juegos infantiles que tirabas palitos y cada vez que cogías uno se movía otro, se acaba moviendo otro. Si tú sales, si logramos armonizar los horarios escolares con horarios laborales, que es difícil, pero que se puede hacer, en otros países en Europa, insisto, se hacen, tampoco nos tenemos que ir muy lejos, posiblemente fuese menos necesaria esa ayuda de los abuelos, sin perjuicio de darle la oportunidad de estar con sus nietos, que les apetece estar, pero no es lo mismo ir a ayudar o a tirar del carro que ir de visita. Entonces, sin duda, yo rompo 1000 lanzas por este colectivo, que yo también lo disfruto afortunadamente, pero que es absolutamente, lo estaban comentando compañeras, que se ponen, casi le estamos dando días libres, cuando no debería ser así. Te piden permiso, ¿me puedo ir de viaje en tal fecha? Venga, vale, te puedes ir, ya te reorganizas la familia. No deberías ir, porque al fin y al cabo, cuando uno tiene familia, debería ser, es decir, para disfrutarlo uno, no los abuelos. Sé que es difícil y un poco un planteamiento lo que os estoy diciendo, es decir, yo insisto, yo me esfuerzo mucho para que mi gente salga a las 6 y el objetivo me esfuerzo para yo también salir a las 6, posiblemente como empresario salgo a las 6:30, 7 menos cuarto, ahí entra en juego. Pues cada familia es un mundo, cada circunstancia es personal, pero insisto, todos lo sabemos, los abuelos juegan un papel fundamental en este país, juegan indirectamente un papel en la economía silenciosa, brutal, y sobre todo, ¿qué sería de nosotros sin ese? Se generaría un absoluto caos, o volveríamos también al juego que desgraciadamente se produce mucho porque no todo el mundo tiene abuelos cerca, o de los niños de la llave. ¿Sabéis lo que es, no? Es decir, los niños de la llave que salen del colegio, van con su llave, pues niños de 7 años. Es decir, que llegan a casa, abren, tal, se preparan la merienda, se sientan, enchufan la tele hasta que llegan papá o mamá o los dos juntos a una hora, pues cuanto menos irracional. Perdona, y a niños de la llave que van a comer a casa, conozco casos que el mayor le calienta la comida a la pequeña, que no es por, o sea, que yo entiendo que hay situaciones de cada familia que les llevan a este tipo de cosas, pero es cierto que tampoco es seguro, o sea, un niño de 7, 8 años no puede estar calentando la comida a su hermana. Y luego... Bueno, no sé, en realidad es que la conciliación tenemos que hacer mucho por ella y también un cambio de mentalidad, porque muchas veces no es solo el jefe el que te mira mal, es el compañero, porque hasta que no tienes un hijo no entiendes muy bien esta situación, que luego también nos pasará cuando tengamos a un padre o o sea, no solamente la conciliación por los hijos, sino que a futuro también tenemos que cuidar de nuestros mayores, ¿no? Entonces yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta.
Yo creo que somos una sociedad tremendamente injusta y los políticos no deben de sentirse muy orgullosos de esto. Es decir, lo estás diciendo, quienes tenemos hijos, es decir, somos diferentes a quienes no lo tienen. No pasa absolutamente nada, ni mejor ni peor. Ese señor que tiene el bebé, perdona que la he cogido contigo, es decir, es difícil que duermas 8 horas. Es decir, a mí lo de 8, 8, 8 me suena divertido. Es decir, mis hijas han tenido las dos cólicos de lactante, os podéis imaginar. Es decir, yo he llegado a reuniones como si me hubiese ido de fiesta, pero sin fiesta. Es decir, y internamente bostezar. Es decir, somos una sociedad tremendamente injusta. Tenemos que hacer cosas. Es decir, no podemos, insisto, no podemos esperar que nos los arreglen los políticos. Nosotros, por ejemplo, desde la asociación tenemos un grupo de personas, de profesionales, que aportan su tiempo gratuitamente y analizamos los programas electorales de los partidos con representación política. Entonces les vamos valorando, es decir, nos intercambiamos tratando de quitar ideologías e historias, solamente en este tema. Y luego damos una rueda de prensa, les sacamos los colores. En el último debate electoral, Rubalcaba y Rajoy, en un momento determinado, empezaron a soltar temas sobre racionalización de los horarios que he dicho, ostras, tema, entra a la web y los dos, igual, Yo creo que fue lo único en lo que estuvieron de acuerdo. Y de acuerdo, en todo. Digo, jolín, es decir, qué maravilla, lo van a hacer. Incluso hay una reunión en la subcomisión del Congreso de los Diputados de Igualdad que aprobaron sin oposición todos los partidos políticos. Es que creo que es interesante que lo conozcáis. El 23 de septiembre del 2013. No hubo oposición. Es decir, 16 meses después no se ha llevado a pleno. Que es las recomendaciones que establecen, que nos afectan muchísimo, se tienen que traducir en normas, que nos afectan a todos y cada uno de nosotros. En algo que en lo que están de acuerdo, 16 meses después, no lo han llevado a pleno. Y o trabajan muchos nuestros políticos, son incapaces de hacer varias cosas al mismo tiempo. Yo eso se lo he dicho a alguna ministra. Es decir, entiendo que el paro es vital, fundamental. Pero oiga, que ustedes tienen un equipo alucinante, que ninguno de nosotros tenemos, que pueden hacer diferentes cosas, que esto es importante, muy importante para las personas. Con lo cual, seguiremos en la lucha. Es decir, intentaremos cambiar las cosas porque, insisto, si no las hacemos nosotros a nivel individual, no esperemos que vengan a arreglarlo a ninguna fuerza política. Respecto a lo que comentabas, Daniela, de que suele ser la mujer la que, en caso de tener que, pues eso, que sacrificar un poco la carrera, es la que la hace, ¿no? La que lo hace. ¿Realmente pensáis que es solo un tema salarial? O sea, solo porque como yo gano un 20% menos que tú, soy la que voy a renunciar un poco a crecer más profesionalmente. ¿O también hay mucho todavía educacional y cultural en nuestra sociedad metido que a igualdad de salarios también dejaría más bien la mujer de intentar crecer que el hombre? ¿Qué opináis? Yo, bueno, hablo primero porque, como me has dicho, bueno, yo creo que la mujer como tal, una de las cosas que estaba leyendo en unos informes ayer era que es cierto que culturalmente en España hace falta un poco cambiar ese chip de la corresponsabilidad y de los niños por igual. O sea, se le ha asignado a la mujer de hace muchos años, o sea, es una cosa muy antigua, pero que no la hemos cambiado del todo. Estas nuevas generaciones, es cierto que estamos logrando un gran equilibrio y los padres se involucran mucho más, y sí hay casos en que son los padres que van más al colegio, que están más con los niños, pero todavía yo creo que queda mucho por hacer en este terreno. Yo creo que la madre, bueno, los primeros 6 meses, ya también por el tema de la lactancia, que es recomendada, también es necesario que sea ella la que esté principalmente a cargo del niño, y luego pues ya también cada familia valora. O sea, también he conocido familias que me dicen, es que mi mujer es autónoma y yo trabajo en una empresa, entonces me convendría a mí más bien coger la reducción de jornada y que ella se pueda incorporar cuanto acabe un poco la lactancia. Entonces yo creo que cada familia trata de organizarse y es cada vez mayor la participación de los padres, y yo creo que eso es muy beneficioso para todos, pero queda mucho por hacer y un cambio de mentalidad. En mi caso creo que aquí vamos a tratar este tema que has dicho tú de la igualdad, que no se puede tratar de igual forma a cosas que no son iguales. Quiero decir, si la mujer suele ser la figura de apego principal del bebé y la que la amamanta durante sobre todo los primeros 6 meses, es lógico que ella se pueda coger una excedencia
al principio, a ver, si le vas a dar el biberón, da igual que lo coja el hombre que la mujer, pero si es la mujer la que le da el pecho, es lógico que ella se coja la excedencia. Luego, a partir de los 6 meses, o incluso del año, si una mujer sí que coge más excedencia, creo que depende un poco más de cada familia y o de cada persona incluso. Mi mujer, por ejemplo, decidió que ella quería dedicarse a su hija. O sea, ella dice, llevo 15 años trabajando, me quedan otros tantos por trabajar, cuidar 2 años de mi hija, o estos 2 o 3 años primeros de mi hija, no los voy a disfrutar nunca más en la vida, así que prefiero dedicárselos a ella. También somos una familia típica porque los dos hemos dejado el trabajo. Ella porque quería dedicarse a eso, yo porque abrí los ojos al ser padre y me di cuenta de la no conciliación. Yo tenía un trabajo en una agencia de comunicación que era de 9 a 2 y de 4 a 8, con lo cual me dejaba cero tiempo. Entonces, cuando es una pena que tenga que ser padre para darme cuenta de eso, pero en el día a día pues necesitas un sueldo, vas viviendo. Cuando tuve una hija que teóricamente necesita más dinero, dije, pues no me gusta esto porque prefiero a lo mejor no tener ese dinero, pero poder disfrutar de mi hija. Los dos tenemos 2 años de paro, hemos aprovechado con eso para montar una agencia de comunicación, emprender, porque al final nos hemos dado cuenta que trabajando para otras personas es muy difícil conciliar porque puede haber jefes como él que están implicados, pero por regla general no es así. Entonces, para conciliar tiene que montar una persona, emprender, que tú tengas esa visión, la visión de conciliar para también ayudar a otras personas. Entonces, nuestra idea es esa, emprender para conciliar, dado que en este país es tan difícil, pues al menos hacerlo por nuestra cuenta. A mí me pasa prácticamente lo mismo, es decir, yo trabajo por cuenta ajena y yo he trabajado en administración y entraba a las 8 y salía a las 10. Es que no tenía ni ganas ni de hacer hijos, es decir, no te digo de cuidarlo, es decir, de lunes a viernes y cosas tremendas, es decir, por eso yo también decidí en un momento determinado pues montar, no volvería a trabajar para nadie, no volvería a trabajar para la administración ni regalado, que es duro, que es, sí, vale, estupendo, pero posiblemente no me haga rico, pues vale, ¿y cuál es el problema? Yo creo que los hijos son de los dos, es decir, la corresponsabilidad. Tengo aquí un dato, es decir, que lo leo, es decir, esto la vista cansada es tremenda, es decir, según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística sobre el uso del tiempo, las mujeres dedican a las tareas domésticas y familiares 2 horas más que sus parejas del sexo opuesto. No lo digo ya yo, es decir, lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Podéis miraros a vosotros mismos, vuelta a lo de la generalidad del principio, y digo, hombre, en mi caso, no, bueno, aquí no está mi mujer, menos mal, porque yo creo que hago, no, es decir, creo que me corresponsabilizo, aunque ella cree que lo que hago es ayudar. Una pregunta, ella cree que no. Ya cree que no, Vale. pero ¿Tú que crees no. que sí? Eso yo creo que es muy típico, Me esfuerzo ¿no? muchísimo, es decir. No dudo de tu esfuerzo, pero yo creo que la mayoría, lo que estabas diciendo al principio, ¿vale? Todos usamos la experiencia personal en creencias luego generalizadas. Pero yo por lo que he visto de mis amigas, ya ni te cuento, generaciones de padres, tíos anteriores, pero de nuestra generación, el varón se cree que hace el 50%, la mujer niega, dice que hace lo que puede con toda su mejor intención, pero que no hace ese 50%. Yo lo suscribo, pero Sí, no es mi caso. Algo hacemos, es decir, tened en cuenta que mi mujer trabaja en temas de igualdad, es decir, lo tengo fácil. Lo tienes crudo. Lo tengo. Que ya no es el 48% no vale, tiene que ser el 50% más, no, en serio. Es decir, indudablemente en este tema de racionalización de los horarios, los grandes perjudicados son las mujeres y los niños, sin duda. Es decir, yo creo que lo que estaban apuntando los compañeros, es decir, las empresas, es decir, decías, no son sensibles, hay que demostrarlo. Es decir, yo el otro día estuve presentando un informe que hemos realizado sobre absentismo laboral con Asepello en COE y prácticamente les gritaba a los empresarios, decir, lo que os comentaba a vosotros, no esperéis que los hagan los políticos. De verdad que si lo aplicáis vais a seguir ganando dinero y además vais a generar un buen clima laboral y esto afecta muchísimo a muchas cosas. Es más complejo que todo esto. Si la gente termina a las 6 de la tarde, tiene tiempo para consumir, comercio, tiene tiempo para ir al gimnasio, cuidar, hacer hijos, ver la televisión, mirar el suelo, echar miguitas a las palomas en el retiro. No olvidemos la conciliación de la vida, armonización de la vida personal, familiar, laboral y profesional. Esto también verlo, es decir, huimos otra vez de la generalización. Nosotros no estamos propugnando terminar todos a las 6 de la tarde. Es absurdo, es decir, un país moderno tiene que tener una multiplicidad de horarios. Yo quiero que haya hospitales 24 horas, vosotros también. Un comercio no es lo mismo que una empresa de servicios. Posiblemente el comerciante pueda llevar o debería poder llevar a sus hijos al colegio y no podría ir a recogerlos. Y a la inversa, un horario de oficina, es decir,
es muy difícil tener todo en esta vida. También sí que es cierto. Es decir, yo quiero llevar a mis hijos, recogerlos, ganar una pasta, armonizar, ir al gimnasio. Los que tenéis niños pequeños lo sabéis, al final renunciamos de temas personales. Hacer deporte está estupendo, tener el pelo largo y llamarme Brad Pitt. Pues mira, pues es imposible. Es decir, pero dentro de ese juego tenemos que lograr armonizar, y es posible. Es decir, las empresas, un horario armonizado, optimizando el tiempo, reuniones de trabajo con orden de inicio, orden de fin, con temas concretos, no estás larga. Almuerzos de trabajo de 2 horas. Desde que yo quito los almuerzos de trabajo, aparte de ahorrar una pasta, porque no sé por qué siempre me tocaba pagar a mí, es decir, a gente que quería venir, es decir, salud, almuerzo rapidito, es decir, también es cierto que yo la oficina la tengo relativamente cerca de mi casa, para eso la pago yo, es decir, eso también es cierto, no me voy a buscar una lejos. Uso inteligente del tiempo, de verdad, es decir, los españoles tenemos la tendencia a perdernos en el tiempo, marear, estos famosos domingos por la tarde, estiramos el tiempo porque la crisis de voy a montar un negocio el domingo y el lunes volvemos a nuestra cotidianidad. Ser inteligentes en el uso del tiempo, sois libres para hacerlo. Es decir, las condiciones alrededor a veces no son fáciles, podemos tener un empresario o una empresaria de estos de ya te vas a tu casa. Todos lo hemos sufrido yo, y entonces son las media hora más tarde tu horario laboral y te vas con una desazón en el cuerpo diciendo, sí, me voy a mi casa. Yo tenía un jefe, decir, que entraba tarde, vale, dices, qué bien, puedes dormir. Todavía no tenía hijos, no me da todavía tiempo a hacerlos. Y salía a las 9 de la noche. Pero la conclusión es yo tenía mi trabajo terminado a las 6. José Luis, tómate una Coca-Cola, joder con la Coca-Cola. Es decir, yo la tomo con quien yo elija, con mis amigos, con mi familia, con mi mujer, tengo que tomar una Coca-Cola. Será tu casa, pero no es la mía, tu empresa, yo ya he cumplido. ¿Podrías hacer cosas de mañana? Sí, siempre, podemos hacer mañana y mañana y mañana. Entonces mañana ya no tienes nada que hacer. Y además pensar, las personas somos tiempo, es decir, estamos frescos ahora, pero esta noche a las 2 de la mañana estamos cascaos, ¿no? Entonces, tenemos que descansar, tenemos que tener vida. Si quieren tener vida, si uno quiere estar viendo la tele o mirando al suelo, es su problema. Yo quería añadir algo, bueno, como comentaba, estamos recién aterrizados en Holanda y una de las cosas que a nivel laboral ha afectado mucho a mi marido ha sido lo de las reuniones, ¿no? Porque ¿Es holandés? no. Entonces, dice, es que le han dado un feedback bastante negativo en cuanto a las reuniones, que por favor empiecen a tiempo. Y es que a las 6 en punto, si hay una reunión, la gente está a las 5:55 y a las 6 empieza el primer punto. O sea, no hay, dice, es que claro, yo vengo acostumbrado que a las 6:05 llegas, estamos hablando, y a las 6:30 más o menos ya empieza la reunión a coger un poco de... Entonces yo creo que eso es de revisar. Y otra cosa que sí quisiera puntualizar, porque es cierto que se ha quedado un poco la impresión de que emprender es como el camino de la conciliación, y yo creo que muchas veces muchas personas piensan que la forma para poder conseguirla cuando tienes hijos es emprender, y muchas veces echas más horas. Lo que pasa es que puedes elegir tu horario, pero desde luego muchas veces son más horas las que estás en el ordenador, o en la tarde cuando la niña está durmiendo, pues te pones tú hasta las 11 y tu mujer también hasta, o sea, no sé, no es la panacea de emprender, y yo creo que también lo que tendremos es que empujar un poco a las empresas para tener mayores beneficios en cuanto, y que sea real, un poco de cultura entre compañeros y empresarios también, en que existan este respeto por los horarios y la productividad. Bueno, y por último, me gustaría un toquecito práctico. O sea, 2, 3 ideas, consejos para todos estos papás que tenemos aquí, para que les sea un poquito más fácil llegar a conciliar dentro de lo que está en la medida de lo posible en sus manos. Pregunta difícil, ¿eh? Pregunta trampa. Yo si quieres voy primero. Yo creo que, primero que nada, como padres, normalmente nos sentimos culpables por todo. Si estamos media hora más en la oficina, o si estamos en casa porque el niño está malo, deseando que se ponga bueno para poder irme a trabajar y mi jefe no se enfade. Entonces yo creo que primero que nada es que todos intentamos hacerlo de la mejor manera posible y tratar de no sentirnos culpables. O sea, el día que tengas que poner media hora más en la oficina porque lo requiere, bien. Y el día que tu hijo está malo y tienes que saber dónde tenemos que estar en cada momento, ¿no? Entonces yo creo que la culpa es una cosa que en realidad como
padres siempre queremos ser perfectos y yo creo que los niños se sienten felices siempre que los padres sean felices. Entonces yo creo que la culpa hay que dejarla a un lado y simplemente intentar dar lo mejor tanto en el trabajo, si tienes que estar 6 horas porque has pedido una reducción, 8 o lo que quieras, estar ahí presente y tratar de evitar un poco la idea del presencialismo, ¿no? de las empresas. Y yo creo que eso es fundamental. A mí lo de dar consejo me da un poco de miedo porque cada familia al final es un mundo, cada hijo es un mundo. Sí que voy a incidir en lo de ella de la culpa, porque bueno, la culpa creo que es una cosa que nos inculca la sociedad en cierto modo. Quiero decir, si tú, por ejemplo, dejas a tu hijo para ir a trabajar 8 horas, va a haber gente que te va a criticar o te va a decir, mira, que deja al hijo 8 horas en una guardería y no le hace ni caso. Si te quedas en casa, como es el caso, por ejemplo, mío y mi mujer, te van a decir, mira, estos que están en casa no hacen nada en vez de trabajar. Entonces, es una cosa con la que tienes que saber convivir realmente. Yo, por ejemplo, lo he superado mucho mejor. A mi mujer le cuesta bastante más superar este tema de lo que dice la gente, lo que dice el otro. Pero bueno, saber que en España siempre se dice que hay 100.000 o 20 millones de seleccionadores de fútbol, pues hay 20 millones de padres y todo el mundo te da consejo y sabe hacerlo mejor que tú. Y luego, por otro lado, que tengáis el tiempo que tenéis con vuestros hijos, que lo disfrutéis, que sea tiempo de calidad. Que no por estar 10 horas con vuestros hijos va a ser mejor si a lo mejor estáis 3 y esas 3 horas son buenas y horas de calidad que disfrutáis con ellos. Jolín, qué difícil. Es decir, también nos podéis dar consejo vosotros. Yo no me considero capaz de daros un consejo porque lo sabéis. Es decir, sabéis lo que tenéis que hacer. Otra cosa es que os dejen, que vuestra propia pereza os impida hacer las cosas, normal, o que la jerarquía o perezas de otros nos impidan o nos coarten nuestra propia libertad individual. Yo creo que hay que educar a las personas. Eso tratamos de hacer en Aroe, sensibilizar a los chavales que son el futuro, a los padres, es decir, trasladando este mensaje que creo, insisto, no tiene ningún mérito, es absolutamente racional, una causa justa, como digo yo, es decir, me he encontrado muy pocas personas que digan, pues es que no tiene razón. Es decir, siempre te encuentras a alguien, y me he encontrado a alguien raro, España es diferente. Joder, pues el rollo de España es diferente. Pero decía lo del holandés porque conozco españoles que son muy divertidos y españoles que son auténtico rollo. Y conozco holandeses, he estado mucho en Holanda, es decir, muy divertidos y holandeses, un rollo. No nos ponemos a decir, no, es que somos la cultura más... Los españoles tenemos un problema que es que estamos muy poco viajados, en general. En consecuencia nos creemos como un poco el centro del universo mundial. Y ahí tenemos un problema. Consejo, me voy a permitir uno chiquitín, es decir, esto. No que compréis un iPhone, evidentemente, no, es decir, comprad el que os dé la gana. Esto es un chollo, no el teléfono en sí, es decir, la herramienta. Esto es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Los que tenéis más edad como yo, en el año 95, pues no teníais móviles. ¿Había empresas? Sí. ¿Está don Jaime Pérez? No, está fuera. Pues le dejo una nota y me llama. Punto número 1. No existían, pero no teníamos acceso de momento. Tema de internet, Excel, hojas de cálculo, planes de negocio. Es decir, la gente se han creado empresas desde hace muchísimo tiempo. Esto es una herramienta. Y el dueño de la herramienta es esto. Es decir, se enciende, se apaga. Yo como empresario... Es decir, yo hablo con muchos empresarios y he estado dirigido en jóvenes empresarios, cuando era joven, he trabajado mucho en el mundo empresarial. Es decir, te rías, uno tiene ya años, ya tiene canas, es decir... Bueno, te dicen, no, es que el cliente manda, al cliente se le puede reeducar. Claro que es duro. Es decir, a mí me llama alguien a las 8, yo miro, es decir, si son mis padres, lo cojo. Si es un cliente, lo proceso. Pero yo a las 8 estoy bañando a mis hijas. Porque me mola, es decir, y no lo cojo, y me puede llamar el antiguo presidente de Aroe, es decir, Ignacio Buqueras, que me llama y digo, que no, es decir, con todo cariño, es decir, luego podía o no devolver yo la llamada. Tampoco os voy a contar, no me he encontrado con ninguna llamada que digas, devolviendo la llamada a las 9 a un cliente, que en realidad ya no me llaman, si me llaman cuando me tienen que llamar, si me llaman los cojo, si me llaman hoy los cojo, no penséis que no, pero no me voy a encontrar con un contenido que diga, crisis total, de verdad. Es decir, esto es una herramienta. Es decir, nos ha convertido en ocasiones en un fin. El otro día, cenando con mi mujer, porque nos escapamos, colocamos a los abuelos, las niñas, es decir, vi una pareja, es decir, que se pasó 30 minutos, es decir, él con el chisme y ella igual. Sí. Decía, joder, es tremendo, nos está empezando a dominar. Por eso el único consejo que me permite decir, que no pasa nada, se apaga,
Y si tienes a quien quieres cerca, ya te localizarán. Es decir, luego lo enciendes. Y si ocurre una emergencia, pues mira, utilicemos la herramienta, se enciende, se llama, por favor, ojalá no ocurra ninguna emergencia que sea necesario. Y disfrutar de vuestros hijos, de vuestras parejas y de vuestra vida. Que para eso estamos en la vida, para tratar de ser felices, aunque nos encontremos con gente que nos ponga muchas piedrecitas en los zapatos. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta o algún comentario. No tiene por qué ser pregunta, puede dar una opinión. ¿Nada? Bueno, pues un aplauso para, ¿no? Yo creo que se lo merecen nuestros ponentes. Muchas gracias.